En Madrid tenemos la suerte de tener bastante cerca sierras como la de Aillón, una joya escondida en Castilla con paisajes que te dejarán sin aliento. Un verdadero paraíso para el senderismo. Atravesada únicamente por tortuosas y estrechas carreteras y con una densidad de población de las más bajas de Europa, Aillón está lleno de valles solitarios y tupidos bosques, donde los amantes de la paz en la naturaleza están de enhorabuena. En la mayor parte de las rutas es posible que no nos crucemos con nadie en el camino. El silencio, por tanto, está garantizado. Nuestra aventura de hoy nos llevará a una de sus cumbres más altas, el Alto del Parrejón, que se alza a 2014 metros de altitud. Una subida que con buen tiempo resulta ideal para todos aquellos que se están iniciando en la montaña, aunque nosotros le daremos un toque de aventura recorriendo Peñalasilla y la Cuerda de las Berceras, que aunque no sea necesario para hacer la ruta, la hace mucho más bonita. El recorrido domina el valle alto del río Riaza y buena parte del nordeste de Segovia, por lo que además de las montañas tendremos vistas de los hayedos de Riofrío de Riaza o La Pedrosa, en la vertiente segoviana, y de Tejera Negra en la de Guadalajara. Así que prepárate y vente con nosotros a esta increíble ruta. Salimos desde el puerto de La Quesera, que tiene un aparcamiento bien acondicionado para unos 20 coches. La Quesera es un paso montañoso situado entre el Calamorro de San Benito y la Peña de la Silla. Tiene una altitud de 1757 metros sobre el nivel del mar. Es el límite fronterizo entre Riaza, Segovia, de la que dista unos 14 kilómetros, y está a 28 kilómetros de Majalrayo, en Guadalajara. Así que es el límite fronterizo entre Castilla-La Mancha y Castilla y León. También es un punto de partida de las numerosas rutas que recorren la Cuerda de la Pinilla, por ejemplo. Salimos del puerto hacia el sureste en dirección Guadalajara, por un buen sendero que nos evita ir por la carretera. El sendero termina junto a la carretera, pero allí mismo vemos otro que con un cartel que nos señala que va a la ermita de Ontanares, y este es el que nosotros tenemos que coger. Es un sendero bastante pedregoso, como podéis ver. Detrás nuestro se destaca en las alturas el Alto del Parrejón, a donde tenemos que ir, así que como podéis comprender ya todo es subida. Estamos en el Collado de los Lobos. Aquí vamos a abandonar el camino que traíamos y que nos llevaría hasta el Alto del Parrejón para subir hacia la Peña de la Silla. Enseguida vemos en lo alto la puerta que nos llevará a la Peña de la Silla. Al fondo vemos la Cuerda de la Pinilla. Pasamos el portal y ya vemos la Peña de la Silla ahí al fondo. La verdad es que merece la pena llegar hasta estos roquedos de la Peña de la Silla. Tiene unas vistas preciosas. Desde esta perspectiva se aprecia mejor la belleza del roquedo de la Peña de la Silla.
Pues ahora nos toca un pronunciado descenso hacia el Collado de las Lagunas, pero por un terreno que es bastante sencillo. Estamos en el Collado de las Lagunas, aunque a la fecha de hoy, que es 15 de julio de 2024, pues la laguna está muy seca. Ahora nos toca subir a la cuerda de las Berceras. Aunque repito lo que he dicho antes, hay un sendero mucho más sencillo para llegar al alto del Porrejón. Perdón, del Parrejón. El Porrejón está en Puebla de la Sierra. Se ve claro que llegar a la cuerda es bastante más complicado que seguir el sendero que hemos visto antes. Pero también es verdad que es mucho más bonito, como veréis ahora. Vamos por un sendero lleno de pizarra hacia el Cerro de la Laguna, que vemos ahí arriba. Por detrás tenemos unas preciosas vistas de Peñalasilla, el Pico del Granero y al fondo la Cuerda de la Pinilla y el Pico del Lobo. Disfrutar de toda esta naturaleza es algo realmente excepcional. Como podéis ver, ir por la cuerda es, aunque complicado, realmente magnífico. Llegamos al Collado del Parrejón. Aquí vamos a coger el camino que viene desde el Collado de las Lagunas y que ya nos va a llevar por toda la cuerda hasta el Alto del Parrejón. Antes del Parrejón tenemos una especie de precima que tiene unas vistas fabulosas. Ahora la veréis. Aquí tenemos el Alto del Parrejón y su impresionante ladera este. Y el valle del río Riaza, con el embalse del río Frío ahí al fondo. También podemos ver el puerto de la Quesera y el recorrido que hemos hecho hasta Peñalasilla y de Peñalasilla donde estamos ahora. Pero como podéis ver, el camino es bastante más sencillo que la cuerda que hemos recorrido antes. Pues vamos a llegar por un buen sendero hasta el Alto del Parrejón. 2013 metros o 2014, no lo tengo claro. Pues en la cima tenemos este impresionante hito. Y lo único que nos queda es disfrutar de esta maravillosa naturaleza. Fijaros en qué vistas más increíbles tenemos aquí. Tenemos aquí el Valle del Arroyo de la Zarza, que está dentro del Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra y que es un sitio prácticamente inaccesible. Ahí enfrente tenemos la Buitrera, que es otro de los grandes picos de la Sierra de Aillón y que hay que hacer de la Sierra de Ontanares.
Aquí vemos el collado del Parrejón y la cuerda por la que hemos transitado hace un momento. Y hasta aquí llegamos en la ruta. A partir de ahora nos damos la vuelta, pasamos otra vez por el Parrejón. Y en la vuelta cambiamos el recorrido de la ruta. En este collado del Parrejón, en lugar de ir por la cuerda, vamos por este camino, que como os he dicho antes es bastante más agradable y sencillo para llegar hasta donde hemos estado. Llegamos al collado de las Lagunas y ahora vamos a ver por detrás nuestro el camino por el que hemos llegado hasta aquí. Como veis, a la derecha teníamos la cuerda, esto es mucho más sencillo. Y llegamos al collado de los Lobos. Ahí a la izquierda vemos la Peña de la Silla. Y aquí ya el camino es el mismo que hemos cogido al comienzo de la ruta. Así que terminamos la ruta, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Salimos desde el puerto de la Quesera en dirección Guadalajara, hasta que nos encontramos con un camino que va a la ermita de Ontanares y que nos llevará hasta el collado de los Lobos. Aquí nos desviamos del sendero a la derecha para subir a la Peña de la Silla. Después de recorrer la Peña de la Silla, nos dirigimos hacia el collado de las Lagunas. Por supuesto que en esta época, un 15 de julio, pues las lagunas están secas. Y desde el collado empezamos a subir a la cuerda de las Berceras, llegando primero al Cerro de las Lagunas, luego pasando por el Cerro de la Zarza y descendemos hasta el collado del Porro. Desde allí seguimos la cuerda para llegar hasta el Alto del Porrajón y dirigirnos un poquito más allá hacia un mirador que hay sobre el valle del Arroyo de la Tejera. Volvemos sobre nuestros pasos para descender hasta el collado del Parrejón. Desde el collado cogemos un camino que a media ladera y de forma muy cómoda nos va a llevar hasta el collado de las Lagunas. Ese camino continúa a media ladera y desde el collado de las Lagunas nos va a llevar también pasando por un mirador del valle del río Rioza hasta el collado de los Lobos. Y desde el collado de los Lobos solo tenemos que volver por el camino por el que hemos iniciado la ruta esta mañana para llegar al puerto de la Quesera y terminar esta ruta.